A ver, Abel, ¿cómo afecta la arquitectura de desarrollo los tests automatizados? Bueno, para darle respuesta a esta pregunta, vamos a dividir el video en dos partes. La primera parte vamos a hablar de las arquitecturas de desarrollo más comunes que hoy en día se tienen en los proyectos de desarrollo de software, que es muy probable que estas arquitecturas que vamos a estar explicando hoy en tu proyecto la estén utilizando, alguna de ellas. Después de esto, vamos a ver cómo esta arquitectura impacta directamente las releases, que sean unas releases eficientes o que sean releases costosas con diferentes problemas que muchas veces nos encontramos en los proyectos que estamos automatizando. Y vamos a ver también cómo esta arquitectura puede afectar las pruebas de manera general, las pruebas de software y también la automatización de pruebas. Entonces, esto es algo que siempre debemos tener en cuenta porque, ¿qué sucede? Muchas veces dentro de los proyectos de desarrollo se ve como que QA o la parte de testing es el cuello de botella para hacer las releases. Y vamos a ver hoy que muchas veces no es responsabilidad de QA tener releases o que el tiempo de prueba pueda ser muy demorado para poder aprobar que una release esté lista. Por ejemplo, muchas veces tenemos equipos de QA que demoran 2, 3, 4 días, una semana, 2 semanas en poder decir, bueno, sí, ya está lista esta nueva versión para hacérsela llegar a los clientes. Vamos a ver hoy que muchas veces el cuello de botella, aunque se vea que está en QA, muchas veces la responsabilidad principal tiene que ver con la arquitectura y cómo está desarrollado el software que nosotros estamos probando. Entonces, vayamos a la primera parte del video de hoy. Para eso les voy a compartir la pantalla para explicarles un diagrama de las arquitecturas más comunes que se usan hoy, que podemos encontrar en los proyectos que nosotros estemos participando de haciéndole algún tipo de prueba, sea automatizada o pruebas funcionales. Entonces, este diagrama ahora puede ser que les confunda un poco porque estaba como bastante completo, pero vamos a irlo explicando parte por parte. Lo primero que quiero que se enfoque sea solamente en esta primera parte acá a la izquierda, lo que está a la izquierda de esta primera flecha. Esto es conocido como una arquitectura monolítica. Vamos a decir que aquí estaría como frontend, que es donde los usuarios interactúan con el navegador, entran a la página, y después va a tener todo el sistema, que esto se le llama arquitectura monolítica, que lo que significa es que tenemos un componente, generalmente un solo componente, que tiene toda la lógica del negocio, que sería como la capa de la API, que es lo que se conoce como la API, frontend se comunica con la API, y bueno, después esto generalmente va a una base de datos donde tiene todos los registros de la aplicación que nosotros estemos trabajando. Entonces, esta es una de las arquitecturas más comunes que, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, esta arquitectura monolítica, ¿cómo puede impactar en cuanto a las pruebas de software? ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos una arquitectura monolítica y el equipo de desarrollo es bastante grande, es decir, una empresa bastante grande trabajando sobre una arquitectura monolítica, es muy probable que los resultados no sean muy buenos, porque si tenemos muchas personas trabajando sobre el mismo sistema, haciendo cambios sobre el mismo sistema, a cada cambio va a afectar o es muy probable que afecte, estén muy relacionadas las diferentes funcionalidades. Por ejemplo, para aclarar un poco esto, si nosotros tenemos dentro de nuestro sitio una funcionalidad de búsqueda, después tenemos una funcionalidad que muestra algún tipo de analítica, algún tipo de reporte, es muy probable de que si todo está dentro del mismo componente, si nosotros o un desarrollador cambia la funcionalidad de la búsqueda, como está dentro del mismo componente, puede afectar la funcionalidad del reporte. Y además, ¿qué sucede? Si el desarrollador cambia dentro de este mismo componente esa funcionalidad, es muy probable que nosotros necesitemos probar para reducir el riesgo de nuestra aplicación todos los componentes nuevamente o todo el sistema que está dentro de un solo componente. Entonces, esto en QA, ¿cómo va a afectar? Si tenemos esta arquitectura monolítica, las pruebas van a ser mucho más costosas de hacer porque por cada cambio de los desarrolladores
es muy probable que tengamos que realizar todas las pruebas nuevamente. Entonces, dentro de esta arquitectura, otras desventajas que tenemos para la automatización es que no vamos a tener una interfaz muy clara de comunicación para cada una de las funcionalidades de manera independiente. Es decir, que siempre vamos a tener que probar todo el sistema junto, lo que va a hacer que nuestras pruebas también tiendan a ser como más pruebas end-to-end, que como conocemos, las pruebas end-to-end van a ser mucho más costosas que las pruebas cuando las hacemos bien pequeña, bien atómica, a cada uno de los servicios que pudiera tener nuestro sistema. Ahora, esta arquitectura monolítica es bastante común y vamos a ver que no siempre está del todo mal. Eso va a depender del desarrollo mismo de la empresa. Si una empresa está comenzando, es muy probable que se comience con una arquitectura monolítica porque es mucho menos costosa. Y también esto tenerlo en cuenta, si la empresa que nosotros estamos haciendo pruebas, una empresa chica y tiene una arquitectura monolítica, es muy probable que funcione perfecto de esta manera, porque pongamos un ejemplo, tenemos 4 o 5 desarrolladores solamente trabajando sobre el sistema, y a lo mejor 1 o 2 QA, y eso va a hacer que sea bastante ágil el sistema también, además que como comentamos, sería cuando una empresa está comenzando, y entonces la cantidad de funcionalidades también tiende a ser menos y el componente como tal tampoco va a ser tan difícil de probar por esto mismo que les decía, y va a ser bastante ágil porque hay muy buena comunicación también porque son pocas personas trabajando sobre un sistema monolítico. Ahora, el problema grande está, como les comentaba inicialmente, es cuando la empresa comienza a crecer en cuanto a equipos, por ejemplo, 5 equipos trabajando sobre un sistema monolítico de 5 personas cada uno, serían 25 personas trabajando sobre el mismo sistema. Ahí se hace complejo todo tanto el desarrollo como las pruebas, y ahí es cuando muchas veces tenemos lo que les decía inicialmente, pruebas que demoran o releases que demoran en poder hacerle la aprobación de parte del equipo de QA 3, 4 días, a veces semanas, 2 semanas. Y eso entonces lo debemos tener muy en cuenta para nuestro sistema. Entonces, esta sería como la primera parte de una arquitectura conocida como arquitectura monolítica. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo hoy mucho en el mundo? Que es cuando las empresas se desarrollan más, tienen, digamos, mejores resultados y ya pasaron como esta primera etapa de desarrollo, lo que tienden a hacer es que, como se encuentran con el problema de muchos equipos trabajando sobre el mismo componente, lo que tienden a hacer es hacer una migración de monolíticos a microservicios. Ahora, ¿qué sería un microservicio monolítico? Lo que dijimos era que tenemos el frontend, tenemos el backend, que es donde está todo lo que es el negocio, y después tenemos la capa de la base de datos. Es decir, serían como 3 componentes. Ese sería el monolítico. Después, cuando se hace la migración a microservicios, los microservicios serían dividir ese mismo backend que tiene todas esas funcionalidades, que es algo bastante, digamos, grande y complejo por todas las funcionalidades que hay en un mismo componente. Lo que se hace es que ese mismo backend se va dividiendo como en varios backends, que serían como varias APIs. Regresando al ejemplo que les decía inicialmente, tendríamos la parte del search, la búsqueda, y la parte de los reportes. Esos serían, por ejemplo, 2 componentes diferentes que se relacionan entre ellos. Y de esta manera se va dividiendo un monolítico, la arquitectura monolítica, en pedazos, por así decirlo, más chiquitos, es decir, como serían varios backends con su base de datos, que serían APIs que interaccionan, se relacionan entre sí y también con el frontend. Entonces, esa sería la migración hacia microservicios, que sería esta segunda imagen. Que aquí muchas veces también nos encontramos en nuestras empresas en este estado, que es un estado, digamos, que podemos decir que es uno de los más complejos porque estamos en una transición, ¿no? La empresa está creciendo y también está haciendo estos cambios que muchas veces vamos a ver funcionalidades repetidas durante esta migración, pero es algo con lo que debemos saber lidiar. Entonces, ¿qué sucede? Una de las estrategias para llevar de monolítico a microservicio es cada vez que uno va agregando nuevas funcionalidades, en vez de agregarla en el backend este gigante que teníamos, va agregando nuevas APIs que se relacionan con ese backend que teníamos antes. Y así vamos a ir separando el código. Por ejemplo, ahora tenemos una funcionalidad de pagar con algún tipo de tarjeta, para ponerle un ejemplo cualquiera, ¿no? Bueno, esa funcionalidad la vamos a crear en un nuevo sistema y
este sistema que ya teníamos no va a seguir creciendo menos, es decir, nuestra aplicación va a seguir mejorando. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta migración? Bueno, esa nueva funcionalidad que le ponía de ejemplo, nosotros la podemos probar de manera independiente. Ya no tenemos que ir a todo este sistema. Y si cambia esa funcionalidad nada más, nosotros en la parte de testing y automatización sabemos que vamos a cubrir la mayor parte de las pruebas o de esa funcionalidad solamente interactuando con este componente, lo cual hace que la automatización sea mucho más efectiva porque solamente tendríamos que probar este componente de manera aislada. A ver, no solamente, pero sí la mayor parte de las pruebas. Y a la vez que se vayan aislando más estos componentes, incluso se puede llegar al momento de hacer release independientes de cada componente, lo cual reduce muchísimo el tiempo de las releases y la efectividad de la automatización en cuanto a tests estables también, y poder tener deploys que a veces, por ejemplo, pueden demorar 10 minutos, 15 minutos de pruebas automatizadas, después 30 minutos de testing exploratorio, por ejemplo, y ya este sistemita que tenemos acá, este pedacito, le podemos hacer releases prácticamente cada 2, 3 días, una semana o diario. Se va mejorando muchísimo la arquitectura y los resultados de testing. Por eso es que le decía que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no es lo mismo los resultados que podemos tener cuando es una arquitectura de microservicio, cuando se está migrando, cuando es una arquitectura monolítica con muchos equipos trabajando sobre ella. Entonces, es algo importante. Esta imagen la tomé de esta dirección. Si quieren seguir aprendiendo sobre continuous delivery o profundizar más, pueden ir a esta dirección que ahí no está tan enfocado a la automatización, pero sí al desarrollo, así que ahí pueden obtener más información sobre esto que les estoy comentando. Entonces esta sería como la segunda etapa, que también la vemos muy común en nuestros proyectos. Esta segunda etapa puede durar años, 1 año, 2 años, 3 años, en dependencia de la complejidad y el esfuerzo que decida hacer la empresa por hacer esta migración. Así que durante esta migración, aquí vamos a tener esos dos procesos. Vamos a tener capaz un componente que se pueda hacer delivery continuo, pero vamos a continuar con una arquitectura monolítica por otro lado, que hay, ahí el testing y el desarrollo como tal va a tender a ser más lento. Entonces, después, por último, en esta tercera imagen, aquí tenemos como una etapa más avanzada y ya vamos a tomarla como ejemplo de que llegamos al final de la migración, que es una arquitectura ya de microservicios. Aquí vean que tenemos más componentes que se fueron separando, cada uno con su base de datos, y puede ser que quede una arquitectura monolítica de algo más pequeño, digamos, no tener todo lo que teníamos inicialmente dentro de ese componente, sino que además de agregar las nuevas funcionalidades en otra API, también tenemos ese monolítico que lo podemos ir separando. Por ejemplo, si la funcionalidad de Search, que ya la teníamos, que es sumamente importante, lo que hacemos es que la sacamos de este microservicio o de este monolítico y creamos entonces un microservicio con esa funcionalidad y ya no lo tenemos acá. Por lo tanto, este microservicio cada vez va a ser más chiquito y puede llegar un momento que se convierte en otro de los microservicios. Entonces, con esta arquitectura de microservicios, ¿qué impacto tiene esto en el testing? Bueno, esta arquitectura de microservicios está muy preparada o es recomendada para hacer continuous delivery y continuous deployment, que de esta manera la automatización va a ser muy efectiva, va a ser crítica para poder lograr los releases en poco tiempo. Y lo bueno que tiene es que cada equipo se puede centrar en cada uno de estos componentes y también mejora muchísimo la comunicación entre los equipos, ya que tenemos equipos trabajando sobre un solo componente que pueden hacer releases de manera independiente. Entonces, de esta manera sí vamos a tender a tener pruebas mucho más rápidas y tiempo de releases también más rápidos en cuanto a salida de producción. Entonces, este es como un panorama de las diferentes arquitecturas, las etapas que nosotros podemos encontrar en nuestros proyectos. Si no conocen de la arquitectura que hoy en día tiene su proyecto, es muy bueno profundizar un poco y saber si está en alguna de estas etapas, si está una arquitectura orientada a microservicios, a lo mejor no son microservicios, pero sí son servicios de manera independiente, o están en esta etapa de migración, o capaz que es un monolítico. También cuando es monolítico es importante evaluar en qué etapa se está. Si es cuando está comenzando una empresa que es chica, que ahí puede funcionar muy bien, o si es ya una empresa que está creciendo muchísimo y hay muchos equipos trabajando sobre ese mismo
microservicios, ahí se va a tener muchos problemas de manera general con el testing, y esto es importante tenerlo en cuenta para no estar frustrados con el tema del testing, con la automatización, de que seguimos teniendo tiempo y muchos problemas en los releases. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque muchas veces el problema no está tanto en QA, así que tenemos que tener esta visión panorámica y general de la empresa para saber bien y entender y capaz poder explicar al resto de los diferentes roles que hay dentro del equipo qué es lo que está sucediendo, y a veces QA no tiene toda la responsabilidad de tener pruebas lentas, que QA no sea un cuello de botella en esto, en dependencia de la arquitectura que se está usando en la empresa. Entonces, esto es lo que quería cubrir en el video de hoy. Espero que les haya servido y que les aporte en sus proyectos, y que profundicen también más en la arquitectura de desarrollo, en la aplicación que están probando, para poder determinar qué también estrategia podemos aplicar con la automatización de pruebas, y cómo podemos lograr releases más rápidas en nuestros proyectos. Bueno, nos vemos en un próximo video.